cuando quiera empezamos. Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta charla. Vamos a hablar de un tema que suena bastante futurista, que es el transhumanismo y el mejoramiento humano. Suena futurista y a lo largo de la charla vamos a poder hablar de proyectos en diferentes campos, vamos a hablar también de cine, vamos a ver que hay muchas cosas que se están haciendo y que están más insertas en nuestra cultura y nuestra vida cotidiana de lo que nos puede parecer. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el transhumanismo. Este es el logo de Humanity Plus, de lo que es el movimiento transhumanista, la Asociación Transhumanista Mundial, actualmente llamada Humanity Plus, y es una corriente filosófica de pensamiento que empieza a desarrollarse en los años 80 en el mundo anglosajón. Viene de la unión entre el prefijo trans, que significa más allá, más humano, es decir, vamos a crear un ser que va más allá de lo humano. ¿Cómo? Aplicando los logros que se están produciendo en diversas ciencias. Es decir, en los años 80 los avances científicos y tecnológicos se han acelerado, se están produciendo grandes logros, se trata de cruzarlos. Entonces se van a cruzar los logros de las nanociencias y nanotecnologías, se van a tratar de desarrollar materias, partículas a nivel molecular muy pequeñito para desarrollar materiales con nuevas propiedades, incluso con propiedades similares a los tejidos celulares. Esto se puede utilizar para reparar células, por ejemplo, tejidos dañados. Se habla de insertar pequeños robots en la corriente sanguínea que vayan donde hay un tumor y lo reparen in situ, ¿no? Entonces suena muy bien, desde luego. La biotecnología, que es aplicar los resultados de la bioquímica, la genética, junto con la ingeniería para lograr una nueva producción de moléculas. Sabemos que ya existe la biotecnología de plantas, de animales, se trata de aplicarla también al ser humano, con una serie de componentes éticos importantes que puede tener. La I sería la informática y la inteligencia artificial, es decir, todo lo que es las ciencias de la computación, de la información, que permiten hoy en día almacenar y procesar grandes volúmenes de información, los Big Data, con grandes aplicaciones. Y la C serían las ciencias cognitivas, ¿no? En particular las neurociencias y las neurotecnologías, los famosos chips que se pueden implantar en el cerebro, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces, claro, el objetivo de los transhumanistas es hacer converger y aplicar al ser humano todos los resultados de estas tecnologías con la finalidad de mejorar la salud, el bienestar, la inteligencia y la esperanza de vida de los seres humanos, ¿no? La cuestión es que los transhumanistas, como vamos a ver, son variados y cada uno persigue una serie de objetivos, está trabajando en proyectos distintos y no hay una única visión de lo que es el transhumanismo, más allá del mejoramiento humano en este plano biológico, ¿no? Y entonces el objetivo último de la aplicación de las tecnologías no se conoce bien. Algunos autores hablan de un ser transhumano, es decir, un ser mejorado, con capacidades que vayan más allá del humano, pero hay autores que hablan de seres poshumanos, que ya no sabemos si serán orgánicos o inorgánicos, porque se habrán fusionado hasta tal punto con las máquinas que será difícil distinguirlo. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste todo esto. Uno de los primeros autores transhumanistas, este señor que tenemos aquí, Max More, y su esposa, Natasha Vita-More. Lo que él señala en sus escritos y en sus charlas, ¿no? Y es que la condición humana ha ido mejorando a lo largo del tiempo, fruto de una larga evolución, ¿no? Y en esta evolución, pues hemos hecho un esfuerzo, el ser humano ha hecho un esfuerzo por adquirir virtudes, por adquirir conocimientos, ¿no? Ha sido, como vamos a ver, son optimistas, ¿no? Ellos creen en el progreso del ser humano y creen que el ser humano progresa necesariamente, ¿no? Entonces, hasta ahora el ser humano había ido progresando fruto de crecer en virtudes, en capacidades, en inteligencia, ¿no? En cultura. Y lo que se plantea ahora es que el modo más rápido de lograr esta mejora del ser humano
es aplicando los conocimientos de la ciencia y de la tecnología, y que no hay límites en el desarrollo del ser humano. Las posibilidades son, por lo tanto, infinitas. Si se dan cuenta, se contempla el ser humano, se va a negar la naturaleza humana, es decir, no existe una naturaleza humana dada que nosotros tengamos que esforzarnos por mejorar. No, el ser humano es una materia en constante transformación y susceptible de llegar a ser otra cosa, ¿no? Bien, en el año 1983 se elaboró el primer manifiesto transhumanista, que lo he reproducido allí. Se han elaborado 3 revisiones, la última es de 2020, ¿no? Y en esencia lo que viene a decir es que se cuestiona esta condición humana, esta naturaleza humana de la que hablábamos. No hay límites, la naturaleza humana no plantea límites. Y el objetivo del transhumanismo es triple: la superlongevidad, es decir, el envejecimiento y la muerte se ven como, en fin, una enfermedad más que se puede superar. Se aspira a la inmortalidad. La superinteligencia, que consiste en aumentar y mejorar el cuerpo y el cerebro, ¿no? Y el superbienestar, es decir, el bienestar psíquico, físico, ¿no? Para prosperar en un entorno más seguro, más saludable, es decir, unas condiciones de vida cada vez mejores. Hay cuestiones que están bien, ya veremos ahora que, bueno, pues que todos estos avances científicos indudablemente se han traducido en una mejora de las condiciones de vida, en un mejor bienestar, pero claro, hay otras cuestiones que son más dudosas, ¿no? Ya digo que partimos de la base de que el ser humano es un ser perfectible, susceptible de mejorar. Y además los transhumanistas niegan o no tienen en cuenta la dimensión del alma. No son trascendentes, no tienen una visión trascendente de la vida. Todo es materia. Ellos se centran en el cuerpo y en la mente, ¿no? E incluso algunos transhumanistas contemplan el cuerpo como soporte de la mente, ¿no? Pero toda esta dimensión trascendente no existe, ¿no? Y el transhumanismo se centra en esta superación de los límites cognitivos y corporales y de la vulnerabilidad humana. ¿Cómo? Mediante hay proyectos muy variados, ¿no? Este es el proyecto de Natasha Vita-More, la esposa de Max More, ¿no? Ella ha propuesto un diseño corporal radical que se llama Primo 3M+, ¿no? Que es un prototipo del cuerpo humano pensado para una superlongevidad. Y se trata de aumentar nuestro futuro, nuestro físico, empleando todas las técnicas disponibles. Por supuesto, la cirugía plástica, prótesis, robótica, implantes auditivos, implantes en el cerebro, en fin, todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar el cuerpo y el cerebro. Otras ideas. Este señor es muy conocido, Nick Bostrom, es el presidente de la Asociación Transhumanista, el fundador o el cofundador de la Asociación Transhumanista Mundial, actualmente llamada Humanity Plus, y fundó también fundó y es el director del Instituto sobre el Futuro de la Humanidad, que tiene su epicentro en la Universidad de Oxford. Es decir, la mayor parte de los transhumanistas trabajan en la Universidad de Oxford, tienen muchísimos medios. Él se define a sí mismo él define el transhumanismo como un humanismo laico-tecnofílico. Es decir, ellos aman la tecnología, los avances científicos, tecnológicos, y tratan de aplicarlos al ser humano en esta visión de que el ser humano se puede mejorar, ¿no? Y ha llegado en algunos escritos a plantear la posible extinción de los seres humanos y su sustitución por seres poshumanos. Otro personaje conocido es Ray Kurzweil, que es ingeniero jefe de Google, ¿no? Y él explica cómo el ser humano fue evolucionando, ¿no? Desde el universo inanimado, ¿no? Al principio pues todo era materia, ¿verdad? Luego se fue desarrollando la llamada vida no consciente, la vida en el agua, ¿verdad? Que luego salta a tierra, ¿no? Animales cada vez más desarrollados. Nace el ser humano. Ahora estamos en la fase en que se estaría desarrollando un ser transhumano, que todavía no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Y se llegará a un momento en que se creará el ser poshumano,
que no sabemos si será orgánico o inorgánico, como he señalado, ¿no? En cualquier caso, este señor apuesta, Ray Kurzweil, apuesta por la llamada singularidad biológica, la singularidad tecnológica, ¿no? Él afirma que antes de 2029, es decir, dentro de 5 años, yo no sé si esto se va a cumplir o no, antes de 2029 se van a construir máquinas dotadas de inteligencia artificial capaces de realizar cualquier acto propio del ser humano, que estarán incluso dotadas de emociones y de autoconsciencia. Es decir, serán máquinas tan avanzadas que serán indistinguibles del ser humano. Por lo tanto, la línea entre el ser humano y la máquina humanoide, el humanoide se va a difuminar. No sé si han visto la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, ¿no? Con este niño que crean que, bueno, que excepto comer y dormir, porque no lo necesita, ¿no? Es indistinguible de un niño humano, ¿no? Y te produce muchísima pena, muchísima ternura cuando los padres le abandonan y está condenado a acabar en un vertedero de robots, ¿verdad? Bueno, pues es más o menos esto lo que se plantea. Perdón, he vuelto a... De hecho, ya existen androides a que no son capaces de distinguir al creador de la criatura. Este señor es un ingeniero japonés, Hiroshi Ishiguro. Bueno, pues sí, no lo han distinguido, es el de la derecha, pero ha creado un robot exactamente igual que él. Son difíciles de distinguir, ¿no? Entonces, este señor es pionero en la construcción de androides, robots con forma humana. Su doble se llama Geminoid F. Y ha creado también otro robot que se llama Erika, que tiene aspecto de mujer y que cuando se la deja a solas en una habitación y a oscuras, se pone a llorar y a gemir desconsoladamente y te parte el corazón. Pero es un robot, ¿no? Parece realmente una persona abandonada. Entonces, claro, aquí hay un autor que plantea, bueno, ¿qué diferencia hay entre Erika, que es un robot, al fin y al cabo, aunque tenga aspecto humano, y parece que puede sentir emociones, ¿qué diferencia hay entre Erika y la máquina expendedora de gasolina que te da las gracias y te desea buen viaje cuando termines de repostar? ¿No? Como vemos, bueno, este señor es otro transhumanista que también trabaja en Oxford, Anders Sandberg. Él está empeñado en traducir nuestra actividad cerebral en algoritmos y volcarlos en un ordenador. De tal manera que todos estos datos de la actividad cerebral se pueda posteriormente almacenar en un disco duro o subir a la nube y que podamos seguir existiendo una vez que muramos en un soporte informático. Esa sería una especie de existencia poshumana. Bien, ¿me están siguiendo bien hasta ahora? ¿Sí? Bueno, los transhumanistas, hay más, he señalado las figuras quizá más conocidas, son muy diferentes entre sí, cada uno está trabajando en diferentes proyectos y los objetivos no están claros, el objetivo último no está claro, como ya he dicho, no se sabe muy bien en qué consistirá este ser transhumano ni el futuro ser poshumano, siquiera si será orgánico o inorgánico, pero sí que hay una serie de presupuestos filosóficos o antropológicos que sí que comparten, ¿no? Y que he tratado de sintetizar en esta diapositiva. Por ejemplo, no tiene una visión trascendente de la vida, todo es cuerpo y mente. Tiene una fe absoluta en el progreso tecnológico. El progreso tecnológico y científico solamente puede traer bienestar al ser humano. También se están ocupando de ciertos riesgos, para ser justos, ¿no? De ciertos riesgos que pueden acarrear las tecnologías. Por ejemplo, la invasión de privacidad, ¿no? Pero no ve problemas en modificar la naturaleza humana, ¿no? Porque para ellos lo humano se queda reducido a esa dimensión biológica o biofísica, ¿no? Entonces, al final se nos puede traducir en impulsos químicos, en procesos, y se puede trasladar a un disco duro, como digo, a algoritmos, a un disco duro, ¿no? Entonces, el ser humano es una autoconstrucción que se puede servir de la ciencia y de la tecnología, y las posibilidades evidentemente son infinitas. Entonces, como vemos, esto nos recuerda ciertas cosas que están sucediendo hoy en día, ¿no? El ser humano se emancipa
de la biología. Nosotros ya no estamos condicionados con una biología. Esto nos suena mucho, ¿no? Nos suena con el feminismo, Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, o incluso con la ideología de género, la ideología LGTBQ+, ¿no? Nosotros nos asignan un sexo al nacer y luego vamos a elegir si queremos ser otra cosa o dependiendo del momento del día. Bueno, además de esto, tenemos también a las transespecies. Supongo que habrán oído hablar de ellos. Hay un señor, un británico, ¿no?, que cuando llega a su casa se pone el traje de dálmata porque él se siente un cachorro de dálmata y se hace llamar Spot. Ha salido en televisión explicándolo. Esa señora que le acompaña es su exmujer, que cuando descubrió la orientación de su marido, pues evidentemente se divorció, pero sin embargo le apoya completamente, porque dice que está tratando de ser real, ¿no? Este otro señor de aquí, hay muchos más. Ese señor se ha transformado en una serpiente de cascabel, femenina además. Se ha sometido a un montón de cirugías estéticas. El de aquí, el dálmata, al fin y al cabo, pues se pone un traje y se mete en una jaula, pero ese señor, pues como ven, está tatuadísimo, se ha quitado la nariz, se ha partido la lengua para hacer la bífida, ¿no? Y bueno, luego tenemos también este señor, no sé si le conocen, Neil Harbisson, es un barcelonés de origen británico que se considera a sí mismo el primer cyborg del mundo. Se ha implantado una antena, esa antena que ven allí, es lo que se llama body art, porque hay muchos biohackers, o sea, gente que experimenta consigo mismo, ¿no? Con sí mismo. Entonces, se ha implantado una antena que, según él, puede transformar la vibración del color en vibración del sonido y él lo nota en su cabeza. Entonces tiene, según él, un espectro, no hay manera de comprobarlo, claro, un espectro de... Él puede experimentar un espectro de colores más amplio del que experimenta el ojo humano. Claro que también una persona puede ser transespecie y cyborg. Este es otro barcelonés, Manel de Aguas, que se ha implantado, no sé si lo ven en la foto, 2 aletas de pez en la cabeza. Entonces ya no es, él dice que ya no se siente enteramente humano, y dice que gracias a estas aletas escucha la humedad, la presión atmosférica y la temperatura. Bueno, como ven, las posibilidades son infinitas, ¿no? También te puedes casar con un holograma. Este caso no sé si lo conocen. Es un japonés que bueno, no sé pronunciar, Kondo, que contrajo matrimonio en 2018 con un holograma que por lo visto es bastante famoso, o era bastante famoso en Japón, ¿no? Era una diva de la música y tal. Entonces, la empresa que daba soporte a este holograma canceló el servicio y se convirtió en el primer viudo virtual del mundo. Pero como ven, la ceremonia hizo una ceremonia por todo alto, ¿no? Más proyectos que están en curso. Todo esto es real, o sea, todo esto es un poco friki, ¿no? Todo, pero bueno, todo esto se está haciendo. Hay una fundación en Estados Unidos, la Alcor Life Extension, que emplea la criogenia, ahí lo ven, ¿no?, para pausar el proceso de la muerte. Te congelan a menos 200 grados centígrados y la idea es poder restaurar la salud, esto está sacado de la página web, traducido al español, de la persona en el futuro cuando exista la tecnología adecuada. Ya tienen unas 150 personas congeladas y almacenadas en tanques. Los que no pueden pagar la criogenización completa congelan el cerebro, con la finalidad de que en el futuro, pues, no lo sé, se pueda implantar a alguien, ¿no? Otra cuestión que es de la que más voy a hablar a continuación es la edición genética de seres humanos. No sé si han visto la película Gattaca, si no, se la recomiendo muchísimo porque es muy muy interesante. Entonces plantea la posibilidad de un futuro en el que haya seres humanos genéticamente mejorados, es decir, los seres humanos ya no nacerán de forma natural, como hemos nacido toda la vida, sino que nacerán por fecundación in vitro y antes de implantarlos en el útero, los padres podrán seleccionar las características y modificarlas. Si quieren que sea moreno, el nivel de inteligencia que tenga, los ojos, la estatura, en fin, las capacidades, ¿no?
Entonces, claro, esto plantea interrogantes éticos importantes, ¿no? En particular, pues, ¿puede modificarse un embrión humano para dar lugar a un hijo con las características deseadas? ¿Tenemos derecho a elegir las características de nuestros hijos? ¿No? Bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, algunos interrogantes éticos que plantean todas estas cuestiones, como ven, son muchas las cuestiones que se plantean, ¿no? ¿Puede un ser humano en un laboratorio decidir cómo ha de ser, no solo su propio hijo, sino el ser humano del futuro? Porque todas estas tecnologías, una vez que se aplican al ser humano, especialmente las biotecnologías, son hereditarias, se pueden transmitir a la descendencia, ¿no? ¿Estamos facultados para tomar estas decisiones? Para decidir cómo va a ser el ser humano del futuro, ¿no? ¿O es simplemente una aceleración de la evolución natural? ¿No? ¿Qué impacto pueden tener estas actuaciones en las generaciones futuras? Y sobre todo la gran pregunta última, que yo no la puedo resolver aquí, ¿no? Pero que la dejo para que reflexionen sobre ella. ¿Qué es el ser humano? ¿Existe de verdad una naturaleza humana? ¿O son meros condicionantes de los que nos podemos librar, ¿no? Gracias a la ciencia y a la tecnología? Vale. Bueno, la dignitas personae. En realidad todo esto no es nada nuevo. El ser humano desde la antigüedad ha perseguido la inmortalidad, ¿no? Aquí relato aquí traigo el relato sumerio de Gilgamesh, que persiguió la inmortalidad y intentó escapar de la muerte, lograr la inmortalidad y recibió una enseñanza. La inmortalidad es un don exclusivo de los dioses y es locura aspirar a ella. Esto nos recuerda también mucho al relato del Génesis, ¿verdad? Cuando la serpiente le dice a Eva que tome de la fruta del árbol prohibida y le dice, no moriréis, es que Dios sabe que el día que comáis de ese fruto se os abrirán los ojos y seréis como Dios en conocimiento del bien y del mal. En cierto modo, con todo esto estamos jugando a ser dioses, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que las ideas transhumanistas, aunque muchas de las cosas que estoy contando se han reflejado en películas, en series, hay muchísimas, ¿no?, que nos vienen a la cabeza, pero no son una mera distopía. Es decir, hay proyectos serios y hay dinero detrás. Probablemente les suena mucho, lo han leído mucho seguro, ¿no?, el bestseller mundial de Yuval Noah Harari, Sapiens, y su secuela, ¿no?, Homo Deus. Ese señor es un transhumanista, o sea, lo que hace, lo que refleja esencialmente en Sapiens y que desarrolla en Homo Deus es el transhumanismo. Es decir, si lo va leyendo, parte de un reduccionismo biológico, discute todas las religiones humanas, en fin, va discutiendo una serie de cuestiones que se dan por hechas y llega a anticipar este ser transhumano y el ser poshumano, ¿no? Y para él, los únicos obstáculos son las barreras éticas y políticas que lamentablemente tenemos todavía, pero que algún día caerán y se podrán desarrollar todas las potencialidades que tienen la ciencia y la tecnología para poder prolongar indefinidamente la vida humana, vencer enfermedades incurables y mejorar nuestras capacidades cognitivas y mentales. ¿En qué punto estamos? Realmente la rapidez con lo que va todo, o sea, yo todos los días tengo una carpeta, esto es un tema que yo llevo estudiando mucho tiempo, ¿no?, y yo voy archivando noticias y la verdad es que es muy difícil de seguir lo que está pasando, es muy difícil entenderlo. Y es muy difícil comunicarlo, ¿no? Y realmente el gran reto, que lo dice el Papa Francisco en Humana Communitas, el gran reto es comprender los cambios profundos que se anuncian en estas nuevas fronteras con la finalidad de orientarlas hacia el servicio de la persona humana. Es decir, los avances científicos y tecnológicos, la mayoría están muy bien, pero hay que ser capaz de discernir hasta dónde puede llegar la ciencia y cuáles son los límites, cuál es el límite que no se puede traspasar, ¿no? Y como vivimos en una sociedad poscristiana, como muy bien ha explicado Chantal del Sol, ¿no?, la filósofa francesa, como mínimo debería abrirse un debate público a escala internacional de tal manera que las personas que nos vamos a ver implicados en esto podamos por lo menos entenderlo y participar, ¿no?, como mínimo. Pero realmente es todo tan confuso
que es muy difícil siquiera comprender qué está pasando. Bien, vamos a pasar ya a la parte jurídica, que yo la voy a abreviar un poco porque supongo que no habrá mucho jurista en la sala y tampoco les quiero aburrir, pero al final es mi especialidad y la parte que más me gusta a mí, ¿no? ¿Cuál es el papel del derecho en la regulación de las tecnologías emergentes y convergentes? Normalmente el derecho actúa ex post facto, es decir, una vez que se ha producido algo, que hay un fenómeno que preocupa a la sociedad, el legislador actúa y lo regula, ¿no? Pero en ocasiones es necesaria una regulación preventiva, con la finalidad de anticiparse a los posibles riesgos, porque una vez que se produzcan esos riesgos va a ser muy difícil revertirlos, ¿no? Claro, aquí el problema es, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la regulación de la inteligencia artificial. El temor... ¿Qué es la SNVIC? Las NBIC son las neurociencias, lo que he definido al principio, las nanotecnologías, biotecnologías, inteligencia artificial y ciencias cognitivas, las 4 tecnologías emergentes y convergentes, ¿no? Entonces, como decía, claro, el riesgo es impedir el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Si empezamos a regular mucho a priori, se puede impedir el avance, ¿no? Que tanto bien nos puede traer también. Entonces, es un equilibrio complicado, ¿no? Desde mi punto de vista, el límite está en la dignidad humana. Es decir, todo aquello que afecte a la dignidad humana, a la propia esencia de la naturaleza humana, de la persona, ahí es donde se debe poner el límite, ¿no? Claro, también es muy difícil discernir, porque tampoco tenemos un concepto comúnmente aceptado de lo que es la dignidad humana. Incluso se discute que exista una naturaleza humana. O sea, como ven, todo esto es sumamente complejo y excede con mucho las capacidades de un modesto jurista, ¿no? Luego, por otro lado, desde el punto de vista de la regulación, y más en concreto del derecho internacional, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Regularlo en el plano internacional no es tan sencillo. La comunidad internacional está compuesta pues, por alrededor de 200 estados, muy variados entre sí. Hay países que tienen un elevado nivel económico, tecnológico y quieren lógicamente apostar por estas tecnologías. Hay otros países que están muy atrasados y no es una prioridad para ellos estas cuestiones. Hay muchísimas cuestiones culturales también. Luego, esta heterogeneidad de la comunidad internacional también colisiona con otros intereses. El deseo de los científicos e investigadores de ser los primeros en lograr algo, como pasó a He Jiankui, que luego lo vamos a hablar, el primero que editó genéticamente a dos embriones. O, claro, los científicos evidentemente tienen este deseo de ser primero, ser recordado por el primero que hizo algo, que descubrió algo y que inventó algo, ¿no? Los intereses de las compañías tecnológicas o biotecnológicas, ¿no? En patentar algo, eso va a dar mucho dinero, estas investigaciones son costosas, pero luego eso traerá una serie de beneficios y sobre todo, como digo, la dificultad para comprender lo que está sucediendo y sus impactos para el ser humano, ¿no? Bueno, vamos a ver. La parte más regulada en el plano internacional son las biotecnologías y la regulación aún así es muy escasa, pero es la parte más regulada porque quizá es la más antigua. ¿Cuáles son los principales riesgos o retos que plantean las biotecnologías para el ser humano? Pues como saben, a partir de que se generalizan las técnicas de fecundación in vitro, se produce un stock de embriones sobrantes que no se implantan, que se almacenan criopreservados en tanques de nitrógeno no líquido, ¿no? Entonces, estos embriones, los científicos los anhelan para poder investigar sobre ellos y descubrir cosas, entender cómo funciona el ser humano en sus primeros estadios de desarrollo, ¿no? Entonces, claro, a partir de esta posibilidad de manipular el embrión humano en sus primeros estadios, en los primeros días de desarrollo, se han generado otra serie de problemas, ¿no? La selección de embriones mediante el diagnóstico genético preimplantacional, la clonación de seres humanos, que fue una idea que estuvo muy en boga en los años 90, a principios de los 2000, hoy en día parece que se ha abandonado un poco, la ingeniería genética y en la actualidad la edición genética en línea germinal mediante CRISPR-Cas,
la biología sintética, la ectogénesis, ¿no? El útero artificial, se está trabajando también en un útero artificial. Bueno, algunos casos reales, este señor, el científico chino, He Jiankui, que afirma haber editado genéticamente a dos gemelas, Lulu y Nana, para eliminarles el gen que las hacía propensas al VIH, ¿no? Esto dio muchísimo revuelo internacional, los científicos, especialmente una de las descubridoras de la tecnología, CRISPR-Cas, sacaron una serie de manifiestos que se publicaron en Nature, en varias revistas, en la cual pedían una moratoria a la edición genética en línea germinal. Aquí la pregunta es, ¿basta con una moratoria o es mejor prohibirlo? Porque claro, con la edición genética sabes por dónde empiezas, pero no sabes dónde pueden acabar, ¿no? Como les comentaba antes con la película Gattaca, ¿no? Otros experimentos que están en curso es la creación de híbridos y quimeras, ¿no? Consiste en fusionar la dotación genética de seres humanos con animales para desarrollar células troncales aptas para ser utilizadas en medicina generativa, para cultivar órganos. Hay una escasez de órganos para trasplantes, ¿no? De órganos, y bueno, esto ya se ha hecho, se han introducido células neurales humanas en el cerebro de embriones, de monos, de pollos, bueno, si investigan un poco lo verán lo que se está haciendo. El embrión sintético, que esto es una noticia de hace muy poquito, de hace unos días, son modelos de embriones. Esto es muy dudoso, todavía yo he preguntado a filósofos antropólogos, es dudoso si son embriones de verdad o no. Son modelos de embriones hechos como con partes y bueno, no se sabe realmente si están hechos como con partes de seres humanos, como si hicieras una especie de Frankenstein, pero que no es un ser humano ni puede llegar a ser un ser humano, por lo menos por el momento, ¿no? Pero imagínense, ¿no? La alarma que crea esto. Bueno, les he hablado de la normativa internacional, se ha desarrollado en el ámbito universal y en el ámbito regional europeo, ¿no? Entonces, voy a ser bastante breve. En el ámbito universal, en la UNESCO, es la organización internacional que más ha trabajado en la protección del genoma humano y también del ser humano, incluido el embrión humano, de los avances de las biotecnologías que puedan ser perjudiciales o potencialmente dañinos, ¿no? Hay dos instrumentos principales, la Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997 y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, hay algún instrumento más, estos son los más importantes, en los cuales, bueno, entre otras cosas, se reconoce la dignidad del ser humano, no de la persona humana, sino del ser humano no nacido también, la dignidad del ser humano, y se pide que se prohíban las prácticas contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines reproductivos o las intervenciones en línea germinal, ¿no? La cuestión es que estas declaraciones son declaraciones, es decir, no son tratados internacionales, no son jurídicamente vinculantes. En la ONU se adoptó una declaración en 2005 para prohibir todas las formas de clonación humana. En la OMS, a partir de los experimentos de He Jiankui, se pusieron un poco las pilas, en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y empezó a estudiar la edición genética del ser humano. Ahí confluyen, como digo, muchos intereses de científicos que quieren proseguir en estas investigaciones, y al final adoptó una recomendación provisional en 2019 en la cual afirmó que sería irresponsable que en este momento alguien iniciara aplicaciones clínicas de la edición del genoma en línea germinal. O sea, es irresponsable. Digamos que apuestan por una moratoria, pero no prohíben que se siga intentando editar el genoma humano en línea germinal, ¿no? Bien, más cosas. En el marco hay dos organizaciones regionales europeas principales. De un lado tenemos el Consejo de Europa, y aquí destaca el Convenio de Oviedo sobre Biomedicina y Derechos Humanos,
junto con el protocolo adicional para la prohibición de clonar seres humanos, ¿no? Aquí se prohíbe, entre otras cosas, se prohíbe claramente la edición genética en línea germinal, el artículo 13 del Convenio de Oviedo, y se prohíbe también la creación de embriones humanos con fines de experimentación, aunque no se prohíbe totalmente la investigación con embriones. Es un convenio, está bastante, bueno, es un poquito ambiguo en algunos puntos. El problema es que solamente ha sido ratificado por 29 países, que son los que se han... Cuando dices línea germinal, ¿qué es desde el principio? La línea germinal es, me refiero, perdón, gracias por la pregunta, me refiero a los gametos, óvulos, embriones, perdón, óvulos, espermatozoides o embriones humanos. Eso es la línea germinal. Óvulos, espermatozoides y embriones humanos. Tengo una pregunta. Sí. A nivel internacional, ¿cómo se define la dignidad humana? Uy, eso si quieres lo comentamos luego. Vale. Porque eso es... además tengo una diapositiva que lo voy a comentar un poco también. Y también era que Sí. si el embrión es considerado un ser humano, no hay dignidad humana, entonces... Ahora hablamos de esto. Voy a seguir... Esto ya no me queda ya mucho, ¿verdad? ¿Eh? Lo que tú digas. Venga, me ha dicho 40 minutos, yo creo que ya estoy terminando. Y así hacemos preguntas y comentamos. Luego tenemos la Unión Europea, la Carta de Derechos, que es otra organización internacional distinta, está formada por 27 Estados miembros. La Carta de Derechos Humanos proclama la dignidad humana, reconoce el derecho de toda persona a la integridad física y psíquica, prohíbe la clonación reproductiva de seres humanos y las prácticas eugenésicas, en particular las que tengan como finalidad la selección de seres humanos. Luego hay una normativa de derecho derivado, por ejemplo, se prohíben todas las patentes de procedimientos para la clonación humana o para la edición genética humana. No se prohíbe la investigación con embriones del todo, se prohíbe algunas formas de investigación con embriones humanos, pero al menos lo que está claro es que está prohibida patentar los descubrimientos de estas investigaciones, lo cual disuade al final, ¿no? Si no se puede patentar y no puedes obtener un rédito, ¿no? Se prohíben también los ensayos clínicos, es decir, puedes investigar en el laboratorio, pero no puedes probarlo en un ser humano ni implantar estos embriones en un útero, ¿no? Bueno, hay otras normas, al hilo de la pregunta que me formulaba, además de estas normas específicas, que, como ven, son un poco incompletas y un poco ambiguas, pero bueno, algo se ha regulado. Tenemos también los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que proclaman la dignidad humana y los derechos que derivan de la dignidad humana, como la prohibición como el derecho a la vida, la prohibición de los malos tratos, es decir, el derecho a la integridad física. Esto incluye también el derecho a una identidad genética no modificada. Eso es algo que habrá que dilucidar, ¿no? La prohibición, el respeto a la intimidad, el derecho a un nivel elevado de salud, que es lo que esgrimen los partidarios, ¿no?, de este tipo de, bueno, vamos a lograr el más alto nivel posible de salud, ¿no? Luego tenemos la prohibición de la discriminación. Todo esto, como se pueden imaginar, solamente podrán acceder a estas técnicas las personas que sean económicamente más, ¿no?, las personas más ricas, ¿no? Entonces, claro, se van a crear discriminaciones. Es posible que vayamos a una sociedad de castas, los modificados y los no modificados, ¿no? Donde quedan también los derechos con las personas con discapacidad. Vamos a discriminar a una persona por razón de discapacidad o por razón de rasgos genéticos, ¿no? Y luego otra serie de principios que están bastante bien establecidos en derecho internacional, como es el principio de precaución y el principio de responsabilidad con las generaciones futuras. Es muy difícil controlar lo que va a pasar si se aplican estas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, entrarían en juego también estos principios. Luego hay una serie de aplicaciones en el cerebro humano, ya voy terminando para no cansarles, pero bueno, habrán oído esto, también una noticia de hace unos días, el experimento que ha anunciado Elon Musk. Saben que tiene una empresa que se llama Neuralink, que está tratando de hacer implantes en el cerebro con finalidades sin duda positivas, ¿no? No se sabe muy bien realmente en qué consistía esto, ¿no? Pero bueno, hay personas
que tienen discapacidades graves, que no se pueden comunicar, ¿no? Entonces, si se implantan chips en el cerebro, podrán comunicarse a través de un ordenador, ¿no? Parece ser que esto es lo que ha hecho. También se está trabajando en estos implantes cerebrales para superar determinados tipos de sordera o de ceguera. Bueno, bien, ¿no? Claro, la cuestión es que esto, como se anuncia, puede permitir, si esto se desarrolla y se está trabajando en ello, les he señalado la Brain Initiative, que está a la cabeza un español, Rafael Yuste. Lo que se trata, se podrá en un futuro, no sé si han visto la película Olvídate de mí, ¿no? Se podrá reescribir en la mente y borrar recuerdos. Es decir, si una persona tiene un recuerdo traumático, por ejemplo porque ha estado en una guerra, y ese recuerdo le persigue toda la vida y lo estás tratando con fármacos, ¿por qué no acceder a su cerebro y borrarlo? Imagínense que las posibilidades de esto son infinitas. Podemos borrar un montón de cosas o añadir información en el momento en que tú tengas implantado un chip en el cerebro. Entonces, aquí nos estamos planteando desarrollar, se está discutiendo en la actualidad en el seno de la UNESCO, la posibilidad de desarrollar una nueva generación de derechos, los llamados neuroderechos, para afrontar todos estos riesgos. Estos son discusiones en organismos internacionales. Aplicaciones de la inteligencia artificial, ya he mencionado algunas, ¿no? Bueno, el proyecto Avatar, que está impulsado por un millonario ruso, Itskov, que pretende crear el primer cyborg y lograr la inmortalidad cibernética. Ya les hablaba antes de los proyectos de Kurzweil, la singularidad, ¿no? Para fusionar el ser humano y la máquina, crear vida artificial sintiente. Entonces esto va a difuminar, como les comentaba también, las fronteras entre lo que es la máquina y lo que es un ser humano. Por ejemplo, yo me podría implantar, no sé, piernas para lograr ser una mejor atleta, en lugar de entrenar muchísimo, ¿no? Entonces, al final vas a tener un ser humano, es lo que se está planteando, ¿no? Que será una fusión entre lo orgánico y lo inorgánico. ¿Dónde está el límite? ¿En qué momento dejas de ser un humano y te conviertes en un ciber? O a la inversa, un robot, un androide, un robot con aspecto humano, si le puedes inculcar sentimientos, emociones, capacidad de tomar decisiones, ¿no? Si superan el test de Turing, decían, ¿no? En fin, ¿tendrá dignidad humana? ¿Tendrá derechos? Se está hablando y se está escribiendo sobre los derechos de los robots. Y claro, bueno, pues como ven, hay muchísimos retos normativos, pero también filosóficos, antropológicos, ¿no? ¿Cómo vamos a regular las tecnologías convergentes y emergentes y convergentes? ¿Cómo podemos conciliar los diferentes intereses en juego de tal manera que no se ponga en riesgo los avances de la ciencia y de la técnica? Que yo, insisto, me parece que en su mayoría son buenos, han sido muy buenos, muy positivos y muy necesarios, pero indudablemente las dos grandes preguntas son las últimas que planteo. ¿Cómo proteger al ser humano y a las generaciones futuras de un uso inapropiado de estas tecnologías? Y en definitiva, ¿cómo garantizar la pervivencia de una vida humana en la Tierra? Y esto sería todo. Muchas gracias por la atención.